El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. El pie diabético termina siendo lesiones en el pie a veces que son intratables. Como sabemos que además de eso el pie diabético es multifactorial, también es polimicrobiano. Entonces no es una sola bacteria la que ataca a un paciente con pie diabético. Y no solamente son bacterias, porque generalmente estos pacientes también tienen otras infecciones fúngicas. Por ejemplo, ya nos puede alarmar de que el paciente se pueda estar infectando, pero no por eso le tienes que colocar antibióticos, ¿sí? De nada vale hacer curas, colocar antibióticos, manejar la glicemia si el paciente tiene las arterias tapadas. Tómale un cultivo a la pared del cuarto. Y resulta que toda la habitación de la señora nunca la habían limpiado. Todo estaba colonizado con pseudomonas. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. Hoy me acompaña un amigo, el doctor José Extraño, quien es cirujano cardiovascular y con el que he tenido oportunidad de trabajar en equipo y reconociendo que de esa forma logramos mejores resultados con nuestros pacientes. Bienvenido, José. Hey, muchas gracias nuevamente acá. Gracias, de verdad. Hoy quiero que toquemos un tema que realmente es un poquito álgido, pero pienso que ya tengo el enfoque desde un traumatólogo. De hecho, en esa oportunidad no se nos dio, pero me Sí, hubiese encantado que estuviésemos los tres juntos. Eso hubiese sido un episodio súper bueno. súper top. Ya tuvimos el enfoque desde el punto de vista de traumatología. Yo ahorita quiero que le demos a nuestros seguidores el enfoque desde el punto de vista quirúrgico. Evidentemente, definamos primero qué es el pie diabético y qué lo diferencia de otras lesiones que pueda tener algún paciente en el pie. Primero, el pie diabético es una entidad multifactorial que termina en lesiones en el pie. ¿Por qué es una entidad multifactorial? Porque el pie diabético corresponde a alteraciones macro y microvasculares, en este caso puede ser arteriales, también corresponde a alteraciones infecciosas, alteraciones musculoesqueléticas y alteraciones nerviosas, ¿ok? Entonces partimos por el hecho de que un paciente es diabético. Ya si el paciente es diabético, existen clasificaciones. Mira, existen innumerables clasificaciones. Cuando yo estudié diabético, o sea, más de 10 clasificaciones. La actual clasificación que se maneja es una clasificación denominada Wi-Fi y tiene muchas aristas desde ultrasonido Doppler vascular, desde clínica del paciente, laboratorios del paciente, ¿ok? Entonces, vamos con una clasificación muy sencilla, bastante antigua, pero muy manejada, ¿ok? Que es la clasificación de Texas. En muchos centros hospitalarios utilizan la clasificación de Wagner, pero es mucho más vieja aún, pero es algo que todos manejamos, ¿ok? Partimos del pie diabético 0 o grado 0, Texas 0, ¿ok? Es un pie diabético de riesgo, un pie que no tiene lesiones, ¿ok? Ahora también tenemos según Wagner 1, Texas 1 A, B, C, ¿ok? Esto es un pie que ya presenta lesiones únicamente dérmicas, que puede ir desde signos de flogosis, que son rubor, calor, enrojecimiento, que es el mismo rubor, y tumefacción, ¿ok? Hasta pequeñas escoriaciones, pequeñas laceraciones en la piel. Ya eso es un pie que aumenta su riesgo, ¿bien? Y de ahí podemos avanzar hasta infecciones más profundas o lesiones más profundas, en donde tocamos huesos, articulaciones, vasos, nervios, ¿bien? Entonces, un pie diabético es una entidad multifactorial que termina agravando el pie del paciente. Exacto, exactamente. ¿Qué lo diferencia de alguna otra lesión que pueda aparecer en el pie? ¿Simplemente el diagnóstico de diabetes o consideras que hay algo más? El diagnóstico de diabetes es Vital. preponderante, obviamente. Si no es diabético y tiene una lesión en el pie, no es Hay que un pie estudiar, claro. diabético. Exactamente, hay que estudiar otra cosa. Pero las lesiones del pie diabético son algo, digamos que, llamémoslo artístico. ¿En qué sentido? El pie diabético termina siendo lesiones en el pie a veces y que son intratables, ¿ok? O sea, no hay un patrón como tal que me diga, esta lesión en esta parte del pie es un pie diabético. No, o sea, una pequeña lesión de un paciente diabético lo caracteriza como ya un pie Es diabético, así, ¿bien? es así. Eso es importante porque a veces hay como disparidades en la definición, a veces entre colegas o la explicación que le puedan dar a los pacientes y eso es importante aclararlo. ¿Qué factores predisponen al desarrollo del pie diabético y cómo evaluamos la circulación en estos pacientes? Mira, aquí vamos a entrar en un tema que yo sé que lo vamos a tocar al final, pero es muy importante hablarlo desde ya. ¿Qué factores
en el paciente diabético toma muy en juego para el hecho de, como agravante o no, simplemente el control de la glicemia. Bien, un control adecuado de la glicemia, el paciente no debería desarrollar un pie diabético si sigue las indicaciones del endocrino. Bien, el paciente tiene que estar controlado con su internista y o endocrino, y la hiperglicemia es lo que nos produce la gran mayoría de las alteraciones que van a terminar agravando el pie. ¿Ok? Como todos sabemos, todos nuestros colegas saben, esta hiperglicemia o este aumento de los hidratos de carbono va a repercutir almacenándose en las arterias, obstruyéndolas. Y ya por ahí podemos tener un pie diabético isquémico. No solamente eso, sino también que tenemos alteraciones nerviosas. Entonces el paciente pierde la inervación adecuada del pie y puede desarrollar una artropatía de Charcot o un pie diabético de Charcot. ¿Qué es eso? Una deformación del pie que más adelante va a conllevar a unas A úlceras. lesión, Bien, exacto. entonces, como especialista yo tengo que decir que todo paciente diabético tiene que estar controlado. Tiene que estar controlado, tiene que tener su control con el endocrino, tiene que tener una buena alimentación que esté establecida por un nutricionista y tiene que tener un régimen de ejercicio, ¿ok? Para poder controlar su diabetes. De estas tres cosas no pasar, y ojo, ni siquiera estamos entrando en temas de cirugía No, cardiovasculares y no. ni de infectología, ya allí el paciente con todos estos controles puede mantener una salud en su pie. Si no, pues esto va a ser un desastre. Es así, es así. Eso es importante porque a veces piensan que, bueno, un medicamento, algún fármaco, algo, y se solventó el problema. Y no, hay Correcto. que tomar en cuenta todo lo que el contexto del paciente diabético. Y bueno, en eso converge el traumatólogo porque él decía, el adecuado control metabólico es lo que nos va a evitar que ese paciente llegue a una posibilidad de una lesión de pie diabético. Cuando consideramos, como hablábamos antes de comenzar, que una lesión está infectada y cómo la deberíamos abordar desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista de infectología, pues, ¿cuándo consideramos eso? Mira, fíjate, vamos a responderlo de forma muy sencilla y vamos desarrollándolo, ¿ok? Signos de flegosis, rubor, calor, aumento de volumen. Además de eso, le podemos sumar la secreción a los signos de flegosis. Bien, pero todo paciente diabético conocemos que tiene un nivel de inmunosupresión. Por lo tanto, cualquier herida pequeña en un Se paciente puede diabético sobreinfectar. se puede sobreinfectar totalmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Establecer un adecuado control metabólico, como lo acabamos de decir, y apenas tendemos unos signos de flegosis, así sean leves, ya empezar a pensar que este paciente puede infectarse, ¿ok? Y bueno, empezar a tratar. Como sabemos que además de eso el pie diabético es multifactorial, también es polimicrobiano. Entonces, Ujú, a eso no iba. es una sola bacteria la que ataca a un paciente con pie diabético. Y no solamente son bacterias, porque generalmente estos pacientes también tienen otras infecciones fúngicas, por ejemplo. Entonces, es un reto bastante grande tratar a un paciente diabético, no solamente por la parte infecciosa, ojo. Ah, desde todo punto de vista. Y ahí es donde vienen antibióticos empíricos versus dirigidos, que Correcto. no es más que tomar la decisión de qué antibiótico pudiésemos indicar, planteándonos esto, que generalmente son polimicrobianos, y conocer de verdad en qué momento es preciso iniciar la antibiótico-terapia, porque como bien sabemos, si ya está este daño, probablemente haya también una afectación renal. Entonces no vamos a estar tampoco utilizando antibióticos a diestra y Es siniestra, correcto, conociendo bien la deliberadamente. sensibilidad de los microorganismos, el o los microorganismos implicados, que los documentemos, saber si es una herida que está colonizada, si está infectada, cómo vamos a manejar las curas, cuánto tiempo le vamos a dar el antibiótico, porque no podemos pretender dejar un antibiótico hasta que todo eso cierre, porque sabemos que eso es un proceso lento y no necesariamente tenemos que dejar antibióticos a largo plazo, porque a veces eso no es lo que Correcto, nos va a solventar el problema. En fin, esa parte siempre se tiene que individualizar, tal cual. pero lo ideal sería tal vez hacer antibiótico-terapia dirigida, precisamente para no exponer a este paciente a múltiples usos de antibióticos, porque es el, digamos, el error más común, que llegan tomando tantos y tantos antibióticos y probablemente no están haciendo buenas curas, no se está haciendo el control metabólico, no estás haciendo muchas cosas que más bien lo que están haciendo es agravarte la situación. Mira, esa respuesta es bastante precisa porque, o sea, ¿cuándo podemos indicar antibiótico o no? Si tenemos un paciente que está inmunosuprimido, que por la diabetes, ¿ok?
que no tiene un control metabólico adecuado y que el paciente comienza a tener dolor en el pie, sabemos que tienen una úlcera, ya nos puede alarmar de que el paciente se puede estar infectando, pero no por eso le tienes que colocar De antibióticos, ¿sí? entrada, De exacto. entrada, entonces mira, una batería de laboratorios, hematología completa, glicemia, urea, creatinina, vamos a hacer un control metabólico, podemos ayudarnos con arrastre mecánico, en este caso sería las curas, pudiéramos apoyarnos con algún apósito que tenga algún antimicrobiano, bien, y allí evitamos la antibioticoterapia. Oye, vemos que el paciente, a pesar del dolor, ahora tiene inflamación, enrojecimiento y secreción. Toma de muestra en un cultivo, mira, vamos a ver qué bacteria está creciendo. Esto es una entidad polimicrobiana, generalmente los gérmenes que vemos es Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa en varios de los casos, Proteos. Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus. Entonces, uno pudiera establecer una terapéutica empírica, sin embargo, no es lo ideal, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Pero siempre tomar el cultivo ante cualquier tipo de secreción o signos de flegosis. Y bueno, allí dirigirlo con el especialista, en este caso sería el infectólogo, ¿me entiendes? Pero no solamente el infectólogo, porque ¿cómo puedes tratar tú un paciente con una infección que siempre tiene 500 de glicemia, por ejemplo? Entonces va de la mano. No, y que eso es un círculo vicioso, porque si no Correcto, controlas el proceso infeccioso, si realmente está establecido, no te va a mejorar la glicemia. tal Si cual. no mejoras la glicemia, el proceso infeccioso Va va a a demorar perpetuarse, correcto. Exactamente, exactamente. A ver, dime una cosa, ¿qué opciones quirúrgicas existen? Y bueno, este creo que era la pregunta esperada. ¿Cómo se integra el trabajo entre las especialidades? Vamos a unir esas dos respuestas. Fíjate, tipo de cirugías o cómo se integra el área quirúrgica en este caso, es que el pie diabético es algo muy florido, ¿ok? Entonces podemos hacer desde simple limpiezas quirúrgicas, desde resección de algún tipo de tejido como una desarticulación de un dedo, una amputación menor o mayor, ¿ok? También existen terapias en donde pudiéramos tratar los vasos sanguíneos como las arterias. Por eso es que esto es un manejo multidisciplinario. Fíjate, si tenemos un pie necrótico es porque no No está tiene llegando irrigación. irrigación, no tiene sangre ese pie, entonces habría que ser evaluado por cirugía cardiovascular en este caso, verificar cómo están esas arterias y ver si tenemos que hacer una intervención. De nada vale hacer curas, colocar antibióticos, manejar la glicemia si el paciente tiene las arterias tapadas. Entonces, eso es algo que tenemos que ir de entrada. Entonces, fíjate cómo vamos armando el rompecabezas. El paciente tiene que tener su internista y endocrino, tiene que tener su nutricionista. Nutricionista. Todo paciente diabético, y aprovecho el espacio para decirlo, tiene que hacerse un ultrasonido al menos A eso iba, arterial a eso una iba. vez al año. Te iba a interrumpir y decir, yo pienso que uno estudio Siempre. de Eso, gol estándar tiene que gol ser una estándar, ecografía eso lo arterial. dicen todas las guías internacionales. ¿Por qué? Porque paciente diabético mal controlado, hiperglicemia, esa hiperglicemia va a hacer que se tapen las arterias. Lo ideal no es que llegue el paciente con una herida en el pie. Lo ideal Debes es que hacer se prevención. establezca un estatus vascular y decir, mira, tú tienes una enfermedad arterial periférica producto de la diabetes que Vamos está a. en estadios iniciales, vamos a cambiar tus estilos de vida, vamos a colocarte estos medicamentos y así evitamos. Porque otra cosa también, un paciente que tiene un pie diabético isquémico, la infección siempre va a estar allí. Ok, entonces ahí es donde vienen los agravantes y el paciente termina con una amputación mayor, que no es lo ideal. Entonces, actualmente incluso existen terapéuticas que pueden ir desde el uso de láser, ¿ok? Existen terapias como terapia láser de baja intensidad que nos pueden ayudar como agentes antimicrobianos, como productos cicatrizantes, ¿bien? Pero no esto no es la panacea. El paciente diabético se tiene que ver como un organismo. Que ojo, quiero también aprovechar el espacio para decir que lo tratamos muchas personas. Ujú. Eso de especialidades en pie diabético nunca lo he visto, aunque a pesar de que por ahí lo promocionen mucho, pero una sola persona no puede tratar el pie diabético, ¿ok? Entonces, si uno no tiene un adecuado control metabólico, si las arterias no están permeables, si tenemos un estado infeccioso perenne, si no tenemos un buen estado nutricional, pues las cosas van a terminar muy mal, ¿ok? No, y es como tú dices, no podemos ver al pie diabético, tenemos que Correcto, ver al al paciente, paciente tal cual. y buscar el equipo, el trabajo en equipo, porque es que mira, el trabajo en equipo, yo soy fan del trabajo en equipo y pienso que de verdad, siempre el que se beneficia es el paciente. O sea, aquí no Total. se trata de egos de los colegas, de nada, no, en lo absoluto. Aquí se trata del beneficio del paciente. Y cuando lo hacemos bien y lo hacemos con cariño y con vocación, con
información de saber qué es lo que tenemos que hacer, el paciente es el que va a tener los resultados positivos y uno, por supuesto, obtiene la satisfacción de que el paciente está bien. Mira, parece mentira, voy a dar una pequeña anécdota que me pasó con un paciente que me hizo reflexionar mucho más allá. A veces ni siquiera, no solamente tenemos que ver al paciente, sino también su entorno. Te iba a decir el entorno. Me pasó con una paciente de 93 años, diabética, con una insuficiencia venosa además, tiene una úlcera mixta, diabética, disculpa, isquémica e infecciosa y venosa, disculpa, y resulta que la herida no cerraba, no cerraba, no cerraba. Mira, utilicé de todo, utilicé apósitos, láser, limpiezas, plasma, o sea, lo que existe desde, no sé, desde Asia hasta acá, la gran mayoría de las cosas la pude usar, bien, y la úlcera no cierra. Entonces, yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa, no me la traigan todo el tiempo, háganle curas en su casa y me la traen cada 5 días, no sé. Entonces veo que haciéndole curas en su casa, todos los días mejoraba. A mí se me ocurre decirle, tómale un cultivo a la pared del cuarto, bien, en su casa. Y resulta que toda la habitación de la señora nunca la habían limpiado, todo estaba colonizado con pseudomonas. Dios santo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a limpiar, cámbiamela de cuarto. Me la cambiaron de cuarto. Parece mentira, pero luego de eso, al menos un mes después, la herida un 50% cerrada. Con el simple hecho de decir dónde se está desenvolviendo ella. Ah, Su bueno, aquí está entorno. infectado. Exacto. Entonces ves que no es algo solamente de un médico. No puedes ver un pie. Tienes que ver al entorno, al paciente. Tenemos que tratarlo mucho, porque si muchas personas, porque si no, esto no avanza. Es así, es así. A ver, José, ¿qué medidas de prevención puedes recomendarle a los pacientes diabéticos? Mira, esa pregunta me hace pensar algo muy bonito que es mi papá, porque mi papá fue diabético. Y la anécdota con mi papá era que, a pesar de la edad que él tenía, él llegó, se murió a los 73 años, nunca le llegaron a colocar insulina. ¿Ok? Eso tiene su indicación específica, no es que si tienes Claro, insulina estás peor o si no, tienes no, no. hipoglucemia, para nada, ya eso como médico lo sabemos. Pero mi papá resulta que caminaba entre 3 y 4 kilómetros diarios, entonces, además de eso comía mucha fruta, entonces, y era una persona muy delgada también por lo que caminaba, ¿no? Bueno, pues además de que cuando vas avanzando en edad pierdes un poco de Claro, masa más muscular, sarcopenia, etcétera. es correcto. Pero logramos controlar, además del control con el endocrino, su nutrición, a mi papá con la actividad física. Entonces, recomendación, o sea, sonará nuevamente cliché, pero hacer ejercicio, tener una buena nutrición. Tener una buena nutrición es algo que en Latinoamérica y hasta en Norteamérica lo venden mucho como que, bueno, ¿qué es alimentarse bien? ¿Ok? Alimentarse bien tal vez es que te comas un pedazo, huevos en la mañana, proteínas, carne, pollo, pescado, luego de eso no comas, no tomes refresco, no comas dulce, pero en realidad va más allá de eso. Bien, establecer un adecuado, todo paciente diabético tiene que tener su control con el nutricionista, su adecuado control metabólico para poder no mantenernos en el estado de hiperglicemia, que es lo que en realidad produce todas las complicaciones. La inmunosupresión, la obstrucción de las arterias, el hecho de que no cicatrices adecuadamente. Entonces, hacer ejercicio, pues tener un estado nutricional adecuado, no tener sobrepeso, decía, e importantísimo, y esto quiero que lo sepan todos los pacientes fumadores, si usted es fumador, deje de fumar. Hay algo, una combinación muy, muy explosiva y muy peligrosa, que es la diabetes y el tabaquismo. Créeme que todo paciente que conozco así, en la gran mayoría termina amputado. Y no solamente eso, las arterias se tapan en el corazón, cerebro, riñón. Entonces, Es así. es una Si propensión se de tapan las riesgo arterias muy grandes, grande. imagínense las Es pequeñas. Siempre correcto. se los digo a los pacientes que fuman porque es complejo. Uno entiende que, bueno, es un tema de vicios y de ansiedad, etcétera, que lleva muchas cosas de trasfondo, ¿no? Pero hay Sí. que buscar otras alternativas. Mira, voy a resumir un paciente que hace una semana lo acabo de egresar en tal vez 3 minutos. Un paciente que lastimosamente actualmente vive solo porque toda su familia se fue y bueno, cayó en un estado de depresión y el paciente todos los días era helado, chuchería X, tal vez para, digamos que, mejorar ese estado de depresión que Emocional. tenía, Sí, la emocional, relación correcto. patológica que hay con la comida en la población, eso es bien complejo. Es correcto. Entonces resulta que el paciente dejó de ir a los médicos
él se empezó a tomar los hipoglicemiantes orales e inyectarse insulina como él quisiera. Llegó al punto de decirme, mira, yo me inyecté insulina cuando tengo la visión borrosa, para que se me pasara la visión Dios. borrosa. Y yo, ok. Resulta que el paciente comienza con un dolor en la pierna, ese dolor en la pierna lo hace ir a algunos médicos, nadie le diagnosticó una trombosis venosa profunda que tenía en esa pierna y bueno, nada, me toca hospitalizarlo. Cuando me toca hospitalizarlo, 10.9 hemoglobina glicosilada, trombosis venosa profunda, COVID positivo, terminó en una artritis séptica de la Dios. rodilla, más las arterias tapadas. Entonces mira el estado de inmunosupresión que puede tener un paciente diabético. Impresionante. Sí, que bueno, ahí vemos cómo realmente es un todo el paciente, porque la parte emocional, eso que estamos hablando de la Correcto. relación patológica de las personas con la comida y esa relación emocional, que lamentablemente ocurre muchísimo y la gente no se va a veces más allá, que no te puedes premiar con una comida. Sí, es verdad, hay ciertos momentos que te dices, hoy quiero comerme tal cosa porque quiero celebrar tal cosa. Chévere, está bien, pero eso no puede ser algo rutinario, eso no puede ser, Correcto. estoy triste y me voy a comer esto y porque estoy deprimida y porque estoy preocupada. Entonces, es la alteración emocional de la depresión, de un duelo, de lo que sea, que afecta psiconeuroinmunología, sin duda existe, más Totalmente. esa alimentación, no hacer ejercicio, o sea, es multifactorial desde todo punto de vista. ¿Quieres hacer un mensaje final? Hagan ejercicio. Por favor, los invito a jugar tenis de mesa. Yo juego tenis de mesa. A lo que sea, pero por favor Sí, muévanse, por favor, muévanse. muévanse. Y no fumen. En estos Gracias. días vi un video de creo que era un traumatólogo, explicando las articulaciones y decía, las articulaciones solo se mantienen moviéndose. Moviéndose. Por favor, muévanse. Y de verdad, parece como que la gente ponía cosas en los comentarios como, qué impacto, que no sé qué. Sí, pero es que está bien, hay que hacerlo así. A veces tienes que ser un poquito radical para que la información llegue. Correcto. José, gracias de verdad por estar aquí y por todo tu aporte a la comunidad que nos escucha. No, gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical.